¿Sabías que existen 10 trucos y consejos para pasear a tu perro a diario? Salir a pasear es la mejor parte del día de tu perro y puede que también sea la mejor parte del tuyo. Si acabas de tener una mascota, puede que pienses que pasear a tu perro es bastante sencillo, pero la verdad es que hacer que un paseo sea agradable, tanto para ti como para tu cachorro, requiere algo de previsión y entrenamiento. Estos son los 10 mejores consejos y trucos para pasear a tu perro. Los trucos y consejos que debes conocer antes de sacar de paseo a tu perro. El paseo es uno de los momentos más felices del día, pero ¿qué se tiene que hacer de la manera correcta? Aquí te dejamos algunos consejos. Cuando se tiene una mascota, en concreto un perro, surgen una serie de obligaciones o deberes que debemos realizar. Una de las principales y más importantes es darle un paseo diario. Sin embargo, es recomendable que conozcas algunos consejos y trucos para pasear a tu perro. No te olvides suscribirte y regálame un like. Me gustaría que te quedes hasta el final, que tenemos algo especial para ti. Ahora, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Audio Jungle. Para los perros es un momento muy positivo y, para nosotros, representa una gran oportunidad para que nuestra mascota mejore su comportamiento y refuerce algunas actitudes. Además, el paseo para los perros puede servir para otras cosas, como hacer sus necesidades, hacer ejercicio, socializar o incluso dejar de lado el estrés. Aunque parezca una tarea simple, te dejamos trucos y consejos para hacer esto mucho más fácil y cómodo. Consejo 1. Haz paseos cortos si tienes un cachorro. Mucha gente no se da cuenta de que no se puede pasear mucho a los cachorros, sea cual sea su raza. 20 minutos es lo máximo que deberían salir al principio. A medida que tu cachorro crezca y madure, podrá ir aumentando gradualmente los paseos. Consejo y truco 2. Usa un arnés de clic frontal. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los nuevos dueños es cómo pasear a un perro que tira de la correa. Aunque el adiestramiento y la práctica son esenciales, el tipo de correa también es muy importante. Muchos perros reaccionan mal cuando se les tira hacia atrás, y su instinto es tirar aún más. Ahí es donde entra en juego un arnés con clic frontal. Tira de tu perro desde delante, para que no luches contra él. Consejo 3. Usa los paseos para adiestrarlo. Los paseos son un buen momento para empezar a adiestrar a tu perro en buenos comportamientos básicos. Conocerá gente nueva, interactuará con otros perros y se acostumbrará al mundo exterior. Pide a tu perro que responda a órdenes básicas durante el camino para mantenerlo concentrado en ti. Prueba con sentarse, agacharse, levantarse, quedarse quieto, mirarte y trucos como dar vueltas o chocar los 5. Asegúrate de mezclar y combinar órdenes para que tu perro no pueda predecir lo que le vas a pedir que haga a continuación. Si te está gustando estos consejos, suscríbete y regálame un like. Consejo y truco 4. Sigue una rutina de paseo. Mientras tu perro se acostumbra a pasear contigo, es importante que siga una rutina. Esto significa pasearlo siempre a la misma hora y por los mismos sitios. Así, aprenderá cómo debe comportarse y se comportará mejor cuando vayas a nuevas zonas de paseo. También ayuda a los perros a mantener la calma cuando saben a dónde van. Consejo 5. Infórmate de cuánto tiempo de ejercicio necesita tu perro. El tipo de perro que tengas determinará durante cuánto tiempo debes pasearlo y qué tipo de ejercicio necesita. Así que asegúrate de investigar. Algunas razas y mezclas serán perfectamente felices con un par de pequeños paseos todos los días, mientras que otros tendrán que ir a algún lugar donde puedan correr durante mucho tiempo para realmente dejar salir su energía. Consejo 6.
Deja que tu perro olisquee y explore. Durante un paseo, dar a tu perro un poco de libertad para deambular puede hacer que se sienta más a cargo y a gusto. Le permite utilizar sus sentidos naturales, incluido el olfateo del entorno, por lo que es una buena idea que tu perro se detenga y olfatee durante el paseo. Además, es bueno para su salud y le ayuda a descargar la energía sobrante. Consejo y truco 7. Llevar premios o chuches. Enseñar a tu perro a comportarse en público no siempre es lo más fácil, pero puede hacerse. Saber cómo y cuándo recompensar a tu cachorro es esencial. Un perro te hará caso cuando tengas premios en la mano, así que asegúrate de dárselas solo cuando haya hecho algo bien, y no para que se calme. Si le das un chuche cada vez que la pide, solo reforzará su mal comportamiento. Consejo 8. No te olvides de coger bolsas, agua y un juguete. Hay 3 cosas, además de la correa, que no deben faltarte nunca. La primera es, por supuesto, las bolsas para las cacas. Limpia siempre los excrementos de tu perro. Lleva también una botella de agua, aunque no haga calor. Tu perro puede deshidratarse rápidamente. Por último, un juguete que puedas lanzarle significa que podrá corretear un rato y divertirse. Consejo 9. Consulta el tiempo antes de salir. Uno de los consejos que a menudo se pasan por alto a la hora de pasear a un perro es estar atento a su entorno y a los posibles peligros meteorológicos. Tanto el calor como el frío pueden afectar mucho a tu perro y algunas razas son más susceptibles a los cambios de tiempos que otras. Llevar una chaqueta para el perro en caso de frío y vigilar sus patas en el asfalto caliente bajo el sol es imprescindible. Considera la posibilidad de contratar un seguro para su mascota, por si alguna vez le ocurre algo mientras pasea. Consejo 10. Ponle un microchip a tu perro. Uno de los consejos más importantes para pasear al perro es ponerle un microchip. Así podrás encontrarlo si alguna vez se aleja o se pierde. Llevar un collar con su nombre y tu número también es una buena idea. Como ves, pasear perros no es difícil, pero hay que tener compromiso y responsabilidad. ¡Felices paseos! Te invitamos vivamente a dar un recorrido por nuestro canal para que no te pierdas todo el contenido interesante que tenemos para ti y tu mascota. Y si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas. También activar todas las campanitas para que me recomiendes a tus amistades. Sígueme en mis redes sociales. No me olvides nunca. Hasta muy pronto, amigos perrunos.